Por primera vez el premio Carlos Arturo Ángel Arango, en esta ocasión a dos reinsertados exitosos en sus proyectos de negocios, y lo hacemos más que todo para que ustedes vean en ese programa un asunto en el cual deben interesarse y involucrarse desde el punto de vista de sus empresas y personalmente. De manera, Alejandro, que bienvenido y somos todos oídos. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a la Andy por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por el interés en este tema, que es un tema bastante complejo, pero también es un tema muy importante para Colombia y es un tema fundamental para que pueda haber paz en nuestro país. Hay muchas personas que me dicen: pobre muchacho, hombre, está con un chicharrón que es bastante complejo de manejar, y efectivamente es un chicharrón bien complejo de manejar. Yo creo que sin embargo, que no es un chicharrón complejo de manejar por lo que uno se imagina. Lo más difícil de manejar de este trabajo es el manejo del temor, que hay mucho temor por ambas partes, por el lado de la sociedad de recibir a los desmovilizados y por el lado de los desmovilizados de recibir a la sociedad. Yo creo que también es un tema que genera mucho temor personal. Yo soy una persona que ha sufrido en carne propia o en mi familia el secuestro, he sufrido el secuestro de amigos, he sufrido la muerte de amigos y de familiares, he sufrido tener que crecer en el exilio por la violencia que hay en nuestro país. Entonces yo sé qué es lo que generan estos grupos ilegales y cuáles son los temores, cómo nos han afectado a todos nosotros. La primera vez que yo empecé a trabajar en este tema, hace más o menos 3 años, yo me acuerdo el primer día que conocí un grupo de desmovilizados de la guerrilla. Yo literalmente, cuando entré, llegué al lugar, había un cuarto lleno de guerrilleros y yo me tuve que quedar afuera 2 minutos calmándome, porque me iba a enfrentar al diablo, me iba a enfrentar a los malos, a los que han estado sembrando terror en nuestro país. Y cuando por fin entré al cuarto y conocí a estas personas y me senté con ellos, me sorprendieron muchas cosas. Me sorprendieron que eran personas que tenían familias, me sorprendieron que eran personas que eran colombianos, que eran personas que veían los mismos partidos de fútbol que uno veía, que eran hinchas de los mismos equipos de fútbol, que se reían de los mismos chistes, y que eran personas que llevan una carga encima por lo que habían hecho y que estaban buscando una segunda oportunidad. Yo creo que lo más importante para uno poder cumplir con este trabajo, y lo digo uno como nosotros todos los colombianos, es uno poder manejar ese temor y poder manejar los riesgos asociados con el proceso de reintegración, o con los riesgos que uno se imagina que existen de un proceso de reintegración, darle una oportunidad a estas personas. La mejor forma de hacer esto es conociendo bien qué es el proceso. En nuestra sociedad hay muchos mitos que muchas veces los impulsa la opinión pública, o muchas percepciones del proceso. Todo el mundo piensa que en Colombia las desmovilizaciones fueron falsas, que los desmovilizados son todos unos bandidos, que el crimen en las ciudades es culpa de los desmovilizados, que estos tipos en verdad no están haciendo nada. Entonces yo quisiera aprovechar este espacio para aclararles a ustedes qué están haciendo estas personas, cómo funciona el proceso de reintegración, y también para aclarar un poco los mitos en cuanto a la criminalidad de los desmovilizados, porque si nosotros no miramos este proceso con la rigurosidad que miraríamos nuestros propios negocios, nosotros no vamos a sacar este proceso adelante y no vamos a consolidar la paz en Colombia. Lo primero que les quiero contar es cuáles son las dimensiones de este proceso. En Colombia hay 53.000 personas que se han desmovilizado de los grupos armados ilegales. 35.000 de estas personas se desmovilizaron de los grupos de autodefensa, el resto de las guerrillas, principalmente de las FARC. Hay más de 15.000 desmovilizados de las FARC, y todos los días se desmovilizan entre 5 y 6 personas. La edad promedia de la población desmovilizada es de 27 años. Eso lo que quiere decir es que los desmovilizados van a estar aquí con nosotros prácticamente el resto de nuestras vidas. Van a estar 50 o 60 años más en Colombia, y son una realidad que nosotros tenemos que
enfrentar. Algo que es clave para que ustedes sepan es que, algo que también me preguntan pues muchas veces es, ¿y el gobierno por qué está premiando a estas personas? ¿Por qué les dan plata a estas personas para que sigan delinquiendo y sigan en sus fechorías? Quiero ser muy claro en que el proceso de reintegración no es un premio. El proceso de reintegración es una oportunidad que la sociedad, no solo el gobierno, la sociedad le da a estas personas que tanto daño nos hicieron en algún momento, y es una oportunidad para que se rehabiliten, es una oportunidad para que puedan vivir en la legalidad, y es una oportunidad para que nosotros todos podamos vivir en paz, para que se pueda acabar de una vez por todas esta violencia que tanto nos ha afectado. Y esa oportunidad tiene ciertos beneficios, pero son beneficios que están condicionados. Un desmovilizado no recibe plata simplemente por el hecho de ser desmovilizado. Para recibir un apoyo económico, que no es lo principal del proceso, ellos deben de cumplir con varios componentes del proceso. Primero es un componente psicosocial. Nosotros tenemos un psicólogo por cada 100 desmovilizados para poder atenderlos a ellos, que muchas veces han tenido experiencias traumáticas en sus vidas. El 50% fueron reclutados de menores, el 30% fueron desplazados antes de ingresar a un grupo ilegal. Son personas que siempre han estado sometidas a violencia y además de la violencia que viven en los grupos, entonces los estabilizamos psicológicamente. Lo segundo es formación académica, todos los desmovilizados deben llegar a quinto de primaria. Lo tercero es formación para el trabajo y todos los desmovilizados deben formarse para poder lograr una inclusión laboral. El proceso de reintegración dura aproximadamente 6 años para que las personas puedan recuperarse, rehabilitarse y poder ingresar al sector laboral. Hoy el 65% de la población ya lleva más de 5 años en proceso de reintegración. Ya tenemos a 9.000, casi 9.000, 8.800 desmovilizados que hoy están trabajando en el sector formal de la economía. Hay otros 1.500 que han montado proyectos productivos como los que van a ver esta tarde, proyectos productivos exitosos. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que estos son logros frágiles. ¿Y son logros frágiles en qué sentido? En que si bien los desmovilizados han aprovechado la oportunidad, y hay otros miles, hay 20.000 que están estudiando, hay 10.000 que están en formación para el trabajo, hay 300 que están en las universidades, pero pensando en estos 8.800 que están trabajando en el sector formal, si ellos bien han aprovechado la oportunidad y han logrado integrarse al sector económico de la economía, 6.800 de ellos han conseguido esos trabajos solos, y esos 6.800 en su gran mayoría no le han contado a nadie que son desmovilizados, y no le han contado a sus jefes que son desmovilizados, porque ellos tienen un temor, y eso ha ocurrido muchas veces, que si la gente se entera que son desmovilizados, los echan del trabajo. Y eso ha pasado con personas que llevan 6 meses, 1 año, hasta 3 años trabajando en una empresa, trabajando bien, dando resultados, pero cuando el jefe o los compañeros se dan cuenta que la persona es desmovilizada, sale del trabajo la persona. Yo les quiero contar esta anécdota porque yo creo que mi trabajo no puede ser pedirles a ustedes, ay, por favor denle trabajo a un desmovilizado porque es desmovilizado. A mí me parece que eso no es justo, a mí me parece que no va con la lógica de los negocios, a mí me parece que el negocio es un negocio. Pero lo que yo sí les quisiera pedir a ustedes, un pedido puntual, es no le cierren la puerta a alguien porque es desmovilizado, o no echen a alguien porque es desmovilizado. Juzguen a la persona por la persona, porque hay personas que se han superado. A mí me consta que las personas se superan, yo los he visto. Yo les voy a contar un caso pues que ya es un caso extremo, pero que es un ejemplo de lo que se ha logrado. Yo hace 2 semanas en Bucaramanga conocí una señorita de 24 años desmovilizada de las FARC. Ella fue reclutada a los 8 años a la fuerza. Entre los 8 años y los 12 años a ella le daban un fusil de madera y la metían a combate para que aprendiera a sentir cómo era el combate con un fusil de madera. A los 12 años le entregaron un fusil de verdad y le tocó combatir hasta los 16 años. A los 16 años fue capturada por el ejército. Al ser menor de edad, ella entró a un programa del ICBF para niños menores desvinculados de los grupos, estuvo ahí 2 años, empezó a recibir un tratamiento psicológico. Ella salió como analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, empezó a educarse. A los 18 años pasó el proceso nuestro. Hoy tiene 24 años y está estudiando medicina
en una universidad privada en Bucaramanga, con una beca, todo pago, tiene un promedio de 4.7 sobre 5. Es una niña que salió de analfabeta. Entonces eso es un caso extremo, pero pues hay muchos casos así. Hay muchos casos de desmovilizados que hoy tienen empresas que emplean a 15 o 20 personas como los que van a conocer hoy. Hay muchos desmovilizados que han logrado volver a sus familias, que son miembros constructivos de su sociedad, y esa es la mayoría. Una de las preguntas que siempre me hacen, bueno, ¿y estos tipos, pues que todos están delinquiendo? Yo estuve con el embajador de un país el otro día, de un país amigo, contándole el proceso de reintegración, y me dijo que lo que usted me cuenta es maravilloso, pero es que si uno abre un periódico en este país, pues uno ve que todas las desmovilizaciones fueron falsas y todos los desmovilizados son unos bandidos que están en las bandas criminales. Pero pues eso no es el caso. Sí, desafortunadamente hay algunos tipos que se van por el camino que no es, pero la gran mayoría de los desmovilizados están cumpliendo con el proceso de reintegración. Yo quisiera darles unas cifras en ese sentido. Yo ayer me pasó algo aquí en Cartagena que me pasa ciudad donde voy. Yo llego por las mañanas, me toca pues madrugar bastante, a las 5:30 hablar por radio, que eso es una pesadilla, pero siempre me hacen las mismas preguntas, y es, bueno, consejero, nos alegramos que usted está aquí, porque es que los desmovilizados tienen esta ciudad patas arriba, porque es que aquí los desmovilizados, esos están delinquiendo, y están esto, y están lo otro. Entonces les digo, bueno, perfecto, les voy a contar una cifra para que ustedes vean. En Cartagena, entre enero y ayer, ha habido 4.291 capturas por distintos delitos. De las 4.291 capturas, 6 eran desmovilizados. De 4.291, 6 eran desmovilizados. Entonces uno puede decir, bueno, pues yo estimo mucho a la policía nuestra, pero pues la policía obviamente pues no pueden capturar a todo el mundo, y probablemente hay otros desmovilizados que no están cumpliendo. Pero es una muestra, y esa cifra es similar para muchas ciudades. Les voy a dar la de Cali, que tengo aquí, que en Cali siempre me preguntan lo mismo también. De 7.800 capturas que ha habido en Cali en lo corrido del año, 19 eran desmovilizados. Y eso es algo similar en todos los distintos municipios, pero un poco el punto es sí hay desmovilizados que han vuelto a delinquir. De 53.000 personas, más o menos el 8% de los desmovilizados han sido capturados y condenados por delitos luego de su desmovilización. Eso es más o menos unas 4.000, 5.000 personas. Nosotros estimamos que el porcentaje de desmovilizados que está delinquiendo puede alcanzar el 12%. Y delinquiendo no quiere decir que se fueron para las bandas, quiere decir violencia intrafamiliar, quiere decir hurto, quiere decir porte ilegal de armas, quiere decir porte de estupefacientes, que son los crímenes principales por los cuales los capturan. Pero nosotros estimamos que eso alcanza el 12%. Los críticos más duros del proceso dicen que el 15% están reincidiendo. Sí, cuando dicen que es el 15%, yo digo que el 85% están cumpliendo, que el resto, la gran mayoría, están cumpliendo con el proceso. Y cuando nosotros le cerramos la puerta a un desmovilizado por ser desmovilizado, es como cuando a uno en el exterior, por ser colombiano, le dicen que es mafioso. Entonces, obviamente estos señores no son unos angelitos, obviamente han cometido errores muy graves, pero tenemos que darle la oportunidad. Muchas personas me han dicho, Alejandro, pero es que el riesgo de contratar un tipo de estos es demasiado alto. Pues yo les quiero contar algo. El riesgo de no apoyar este proceso es mucho más alto que el riesgo de darle la mano a un compatriota de estos, porque ellos son colombianos también. Entonces nosotros le damos la mano a una de estas personas, nosotros empezamos a consolidar la paz en nuestro país. Y les repito, no les estoy pidiendo, y nunca lo haría porque así no son los negocios, denle trabajo a fulanito porque es desmovilizado, no. Y tengan la certeza también que alguien sale del monte, no pasan derecho a la empresa. Para que alguien pueda estar listo para la reintegración económica, deben de pasar por un proceso que dura hasta 6 años. En este momento tengo el 65% de la población, 20.000 personas listas, personas que ya han estado educadas, muchos de ellos ya están listos, pero nos cierran las puertas porque son desmovilizados o los echan cuando consiguen trabajo. Solo les pido hacer esa reflexión
y les pido que por favor nos ayuden. Esto no puede ser un programa del gobierno. No se sientan tranquilos diciendo, es que el gobierno se está encargando de esos tipos y de ese problema, porque nosotros solo no lo podemos hacer. Yo los puedo educar, los podemos llevar al psicólogo, los podemos ir a que vayan al SENA y que aprendan, pero si no les damos las oportunidades, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, les pido por favor eso, piensen en estas personas, piensen en Colombia y piensen en la Colombia que nosotros queremos. Muchas gracias.